Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Fabián Reynel Borges Mendoza. Soy un aprendiz del técnico de promotoría en manejo ambiental. Mi nombre completo es Fabián Reynel Borges Mendoza. Tengo aproximadamente 16 años. Estoy estudiando en la institución educativa José Miguel López Calles. Estoy en el grado 11A y pues el día de hoy les voy a hablar un poco sobre el técnico de promotoría de manejo ambiental, que fue el que nos tocó el grado 11, que ya llevamos implementando ese técnico de aproximadamente año y medio. Ya estamos a punto de finalizarlo. Todo empezó el año pasado. Este técnico fue pues elegido de manera como no muy eh, no muy agradable, la verdad, porque pues para muchos no era como el más adecuado, ya que pues esta es una zona eh, en la que se maneja más que todo la ganadería y la agricultura, y pues el técnico que nos fuera servido más para los de aquí pues fuera sido el técnico en agropecuaria. Aunque pues eso lo decíamos y pensábamos era pues como por mejorar en cuanto mejorar el manejo y el cuidado pues tanto de los animales y de los cultivos. Pero pues dándome cuenta yo pues este técnico de promotoría de manejo ambiental pues me parece muy bueno porque pues he visto que nos enseña a cuidar el medio ambiente, nos enseña a evaluar riesgos, impactos ambientales que pues muchas veces desconocemos, o que muchas veces pues los hacemos, más que todo pues en la ganadería, en los cultivos y en todo eso, porque pues nos falta mucho conocimiento, nos falta muchas cosas por aprender y pues nos descuidamos de todo eso. Eh, Me ha gustado mucho este técnico y pues voy a darles un pequeño resumen de lo que se ha tratado, de lo que hemos visto en estos 2 años, en este año y medio. Primeramente, pues lo principal que vimos en este técnico fue la medición de caudal, fue lo primordial que empezamos a ver. La medición de caudal, vimos dos formas, medición por aforo flotador y medición por aforo volumétrico. Bueno, el de aforo flotador consiste en cuando ya uno está en el caño, pues, que va a medir, colocar un ping-pong y botarlo durante una cierta distancia, ¿sí? Durante, digamos, ejemplo, unos 10 metros. Entonces botamos el ping-pong aquí y tomamos el tiempo, lo que se demora en llegar hasta allá. Dependiendo cuánto se demore, pues así mismo podremos saber qué tanta agua pasa por ese lugar. Se hace una serie de multiplicaciones, procedimientos, es algo bastante complejo, la verdad. Miramos de tres formas. La primera, pues es muy sencilla, simplemente se toman las profundidades, se suman, se dividen entre 5, lo mismo los tiempos, y pues ya se hace la fórmula, que es que la constante es que 0.5, 0.7, 0.8, que 0.5 que arena, que 0.6 que cuando hay concreto en el caño, y así sucesivamente. Pues el primer método es el más fácil, el más corto de todos, porque simplemente sumar, dividir y ya, y pasar la conversión de unidades. Eso también es algo que vimos, que es la conversión de unidades, que es pasar de 1000 metros a saber cuánto es 1000 metros en centímetros, en milímetros, cuánto es 1000 metros en kilómetros, ¿sí?
Y lo mismo es pasar de litros, pasar, sí, pasar de litros a metros. Muy difícil, la verdad, pues fue algo en lo que nos enredamos muchos, porque pues es bastante complicado un poquito, ¿sí? O sea, mientras uno le agarra el ritmo, pues es siempre complicado y pues difícil de entender a veces, pero pues ya con el tiempo pues aprendimos. Continuando con lo de medición de caudal, miramos la segunda forma, consistía en hacer una tabla en la cual pues era un poco más detallada, ¿sí? El primer método pues era más a la ligera y pues no era muy bien detallado todo. En el segundo método ya se hacía una tabla en la cual pues uno podía eh, como hallar los datos de una manera un poco como más detallada, como intermedio, ¿sí? Porque pues hay tres formas. La primera la corta, la segunda un poco más específica y pues ya la tercera sí es muy detallada, que pues ya se hace como una gráfica en donde se mide desde la superficie del caño hasta abajo, se miden los subes, los bajas, los subes, los bajas y se mide cada área de esas. Esa sí es un poco más complicada, ya que pues ahí también hay que sacar que el área de los triángulos, el área de los cuadrados, porque pues en la gráfica quedan triángulos y quedan cuadrados, y pues es un poco más largo y pues es muchísimo más detallado, porque ya se puede mirar que hay huecos, que no hay huecos, que mejor dicho, bueno, esa es la más difícil de todas y pues es con la que mejor podemos hallar cuánta cantidad o cuánta agua pasa por el caño. Ya saliendo de eso, pues también miramos lo que fue el IRCA, que pues el IRCA es como, es el índice de riesgo de la calidad del agua para el consumo humano. Pues copiamos siempre artículo de esto. Hicimos unos ejercicios en los cuales pues nos daban ciertos parámetros eh, y ciertos resultados de laboratorios donde hacíamos una tablita y pues ahí teníamos que hallar un porcentaje y dependiendo el porcentaje que se hallaba pues podíamos determinar si esa agua era apta o no era apta para el consumo humano. Cuando era de 0 a 5 es que era agua sin riesgo, o sea, era apta para el consumo humano. Cuando era de ese 5 a 14 era un nivel de riesgo bajo, o sea, se podía tomar, pero pues ya había una pequeña posibilidad de riesgo. Y de 14 a 35 era un riesgo de nivel medio, era intermedio, era como que sí, como que no. Y ya de 35.1 a 80 era un riesgo de nivel alto, o sea, ahí sí ya era consecuencias un poco más devastadoras y pues más confirmadas, ¿sí? Y ya de 80 a 100 quería decir que era inviable sanitariamente, o sea, no se podía consumir porque traería consecuencias devastadoras para el cuerpo humano y para pues el consumo, porque el IRCA es pues saber si cierta agua que pasa por cierto lugar pues está contaminada, no está contaminada, de qué compuestos químicos está contaminada y si se puede consumir para el humano, ¿no? Si se puede consumir de manera que no le cause enfermedades ni daños ni nada de eso. Después de eso, miramos lo de la tasa retributoria, que pues era también algo un poco difícil porque pues en ella nos tocó hacer una tabla en la cual pues sacábamos el DBO, que el DBO es la demanda bioquímica de oxígeno, y el SST, que son los sólidos suspendidos totales. Son dos parámetros claves para medir esta carga en aguas residuales, ya que indican la materia orgánica
que consume oxígeno al degradarse y la cantidad de partículas suspendidas respectivamente que se convierte en cuerpos de agua. Bueno, como tal la tasa retributiva eh, era es para cobrar a las empresas que hacen vertimientos en aguas, en caños, en ríos, ¿sí? Porque pues como sabemos hoy en día muchas veces las empresas pues son tan descaradas, disculpen la frase, que pues sus desechos los botan a los ríos, a los caños, los botan como si nada. Y pues hay una organización que pues cobra por esto, cobra eh, por arrojar estos residuos a los caños. Y entonces hicimos una tabla en la cual pues nos ponían ciertos ejemplos de los porcentajes de DBO y de SST, en la cual pues teníamos que calcular qué tan contaminada estaba para así mismo pues cobrar mensualmente un cierto costo. Este dinero se utiliza pues para minimizar el daño ambiental en los caños y pues así hacer que el agua sea un poco más apta para el consumo humano, así haciendo que, así como reduciendo el impacto de las empresas. Pues personalmente, en mi opinión, pues me parece que las empresas van a seguir haciendo lo mismo, porque pues simplemente pagan y ya se evitan el problema de, eh, de buscar otro lugar en donde botar estos recursos. Pues me parece que esa no es la solución más efectiva, porque pues simplemente la misma organización se beneficia de que las empresas arrojen eso, porque gana dinero, y pues como tal no hay una sanción ni tampoco eh, como un impedimento que ellos le pongan a las empresas y que pues ya no hagan más, no tienen eso, ¿no? Simplemente cobran y cobran y ya. Entonces me parece como una pérdida de tiempo, como algo innecesario, la verdad. Bueno, eso sí es mi opinión, ¿no? Porque pues puede que otros digan que sí es algo muy bueno y que el otro. Pero pues es en cuanto a mi opinión. Eh, Otra de las cosas que vimos en esto pues fue lo de eh, nos metimos en el papel de que ya éramos técnicos, de que ya nos habían contratado para para medir un caudal y para saber si es apta para el consumo humano y para para tomar muestras, para mirar qué componentes tiene, qué no tiene. Y bueno, hicimos, hicimos un cobro, simulamos, hicimos un cobro en el cual pues sacábamos todos los implementos que habíamos utilizado, que gafas, que lentes, que guantes, que trajes, que la comida, que los trabajadores, que el hospedaje, que las herramientas, que el tiempo que nos iba a a llevar esto. Sacamos unas ganancias de todo eso, de nuestro trabajo como técnicos. Pues siempre me di cuenta que pues de la manera como lo hicimos ahí se iba a llevar una muy buena ganancia, ¿no? Claramente pues hicimos el simulacro y pues le aumentamos un poco los precios porque como ese como era un contrato al Estado pues hay que cobrarle como un poquito más, ¿no? Hay que como eh, abusar de eso porque pues ellos sí no les interesa subirle los precios, ellos sí no les interesa nada de eso. Así que pues hay que también ajustarlos un poquito, ¿no? Y pues hay que de todas maneras ser conscientes también, pues eso era lo que nos instruían ahí, pero pues no creo que haya sido lo mejor, pero de todas maneras pues había que seguir las órdenes y hacerlo así. Eh, se me olvidó contarles lo del aforo volumétrico. El aforo volumétrico consiste pues ¿en qué? En colocar un recipiente debajo
o pues a colocar un recipiente por el lugar en donde pasa un chorro de agua. Este aforo volumétrico pues miré que pues es como más utilizado en, en donde hay esos vertimientos de aguas residuales o desechos, en donde hay unos tubos y pues el agua baja y pues, entonces uno coloca una cubeta de ciertos litros, entonces uno contabiliza en cuánto tiempo se llena y cuando se llene pues la quite y la hace así varias veces y contabiliza y saca como es un promedio y pues ya más o menos sabe uno ahí cuántas aguas residuales y cuántos litros de agua pues caen a ese caño. Inclusive íbamos a hacer una práctica en San José del Guaviare en donde hay vertimientos de aguas residuales, lo que es de los baños, de las duchas, de lavaderos, de todo eso, pues vaya al río Guaviare y pues íbamos a hacer una práctica allá en donde íbamos a ir a uno de esos desfogues de los vertimientos y íbamos a hacerlo el aforo volumétrico, pero pues al final pues no se hizo nada y pues no pudimos ir a eso. Pero pues sí fuimos a otras prácticas aquí en nuestra zona, que fue en Caño Cristales, que queda como a 15, 10 minutos, dependiendo pues la velocidad en que se ande. Hicimos más o menos aproximadamente 3 prácticas, 4 prácticas. En esas consistieron en pues medir el caudal del caño Cristales. Se hicieron varios grupos, primero pasaba uno, después el otro, se tomaron las medidas, se dividió el caño y se pues tomaron los tiempos, ya que era aforo flotador, pues tomamos unos pimpones, los botamos por ciertos lugares y medimos el tiempo en el que tardaban. Y pues así mismo los 3 grupos hicieron eso mismo. Después de esto pues fuimos a otra práctica, pero pues ya esa práctica era diferente, ya no era para medir el caudal, sino era para tomar muestras, para como si nos fueran contratados para tomar muestras de un caño, pues saber si esa agua está contaminada, si no está contaminada, si qué compuestos químicos tiene, si es apta para el consumo humano o no. Pero entonces, como sabemos, pues los frascos o los recipientes en los cuales se toman estas muestras están desinfectados y pues algunos tienen unos ciertos ácidos y pues hay que saberlos manipular, saberlos tocar, saberlos llenar de el agua, porque pues no podemos hacerlo bruscamente como pues uno normal lo hace, ¿sí? Personalmente pues en esta práctica vivimos con otros compañeros pues la experiencia de pues volver a hacerlo porque nos equivocábamos, porque muchas veces tocábamos como no era, sellábamos los recipientes como no éramos, les echábamos mucha agua, se regaba, les echábamos muy poquita, bueno, un sinfín de cosas que pues muchos no alcanzaron a pasar porque pues eran de grupos de 2, era uno con ayudante y pues nos equivocábamos muchas veces, la verdad nos equivocábamos sin fin de veces y era repita y repita y repita y repita. Incluso hubo uno que pues no pudo pasar porque pues repitió y ya el instructor pues dijo que no más, tocaba la oportunidad a otro y pues pasaron como 6, 7 nomás y no pasaron más porque pues no hubo como tiempo. Ya después en otra práctica pues se vino y se hizo eso otra vez y pues ya el instructor un poco más tolerante porque si no eso quién sabe cuándo hemos acabado eso porque pues siempre fue difícil, pero pues de todas maneras todos aprendimos y todos pudimos ir entrenándonos en esa área. Y después de esto pues con estas prácticas nos hicimos un informe, cada grupo, eran más o menos 4 grupos, cada grupo hizo su informe sobre lo que fuimos a hacer allá,
sobre las mediciones de caudal y la toma de muestras. Pues como no, casi nunca hemos hecho ese tipo de informes, pues nos fue muy difícil, la verdad, nos fue muy complicado hacerlos, porque pues nuestro dialecto, nuestra forma de hablar, pues no es muy buena y pues muchas veces nos guiábamos por IA y pues sacábamos la información mucho de internet y pues claramente pues se van a dar de cuenta porque pues nuestro conocimiento, nuestras palabras pues no son tan elevadas así como las que muchos escribieron en los informes. Hubieron como 2 correcciones, pero pues ahí más o menos nos fue bien, no nos fue ni mal ni bien, pero pues de todas maneras estuvo muy bueno eso. Bueno, se me olvidó contarles que antes de todo esto pues miramos como tal fue la CGSST, que es el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero esto sí ya fue con otro, con otro profesor, otro instructor, ya fue aparte de nuestro instructor, que fue Edwin Antonio Aguilar. Fue aparte de él, si no estoy mal, no me acuerdo muy bien del nombre, pero me acuerdo que se llamaba más o menos Julián, solo me sé el nombre, Julián. Él era pues un profesional en esto, él estudió pues este técnico, no el que yo estoy haciendo, sino el de seguridad y salud en el trabajo, pues. Entonces él nos hablaba sobre ciertos riesgos, que riesgos biomecánicos, psicosociales, riesgos químicos, biológicos, fenómenos naturales, físicos. Pues la verdad pues fue algo interesante de aprender, fue algo que pues como tal nunca habíamos visto, porque pues uno siempre cuando va a hacer algún oficio, va a hacer algún trabajo, pues no se coloca nada, simplemente su ropita, por ahí boticas, cachuchita, manga larguita y ya. Pero pues muchas veces hay muchos peligros, nos pegamos en la cabeza, nos cortamos las manos y pues es por no contar con cascos, con guantes, nuestros ojos no los cuidamos y pues es algo muy importante la verdad porque pues como dicen por ahí la salud es primero. Eh, miramos en esa enseñanza con ese instructor todo lo que tenía que ver con la historia de esta implementación porque pues es algo un poco nuevo pues, o no ni tan nuevo pues, empezó en 1979 y fue cuando se implementó para que los trabajadores empezaran a utilizar implementos de protección contra ciertos peligros en el trabajo. Muchas veces pues miramos ejemplos comunes en la construcción, en construcciones muy grandes pues muchos no conocen, pero en esas construcciones hay personal delegado a supervisar que los obreros y los trabajadores cuenten con sus implementos de protección, cuenten con su casquito, sus gafitas, sus zapatos con punta de acero para que no se lastimen, para que no se enfermen ni nada. Y esa es la otra parte, que muchas veces no solo es eso, sino que muchas veces hay polvos químicos y sustancias que se utilizan que pues dañan nuestro sistema, nuestro cuerpo, ¿sí? No le ponemos mucho cuidado a esto, pero pues él nos explicaba todo eso y nos prevenía de muchas cosas, porque muchas veces un ejemplo mío es que pues yo a veces trabajo en la finca y pues muchas veces fumigamos malezas y pues son productos altamente dañinos, contaminantes y que pues si llegamos a ingerirlos pues nos puede lastimar, pero pues uno no le para como tal bolas a eso, ¿sí? Uno no le para muchas bolas, pero pues sí es muy peligroso y pues ahorita no se va a mirar el daño, pero más adelante pues de pronto nos diremos si esto de dónde salió y pues pudo haber sido de eso, pudo haber sido de pues el mal uso y el mal uso de ciertos químicos, el mal uso de todas esas sustancias. Claramente no le pone cuidado, pero pues en una empresa
es algo muy fundamental, porque si un trabajador se llega a enfermar, si un trabajador se llega a, a quedar inválido, pues esa empresa también tiene que responderle, tiene que darle como un seguro de por vida, ¿no? Un seguro donde le paguen por haberse lastimado, por haberse pues enfermado y pues quedado mal. Y pues eso es lo que las empresas pues quieren eh, evitar, ¿no? Evitar que las personas se lastimen y que pues también que les toque pagar todo eso, ¿no? Bueno, bueno, también miramos lo de la matriz de Bester, que pues es una herramienta en la cual pues podemos analizar y mirar más a fondo las causas y los efectos de los impactos ambientales. Esta matriz pues es una tabla en la cual eh, evaluamos los impactos ambientales, los evaluamos de 0, 1, 2 y 3. El 0 es cuando no lo causa, el 1 es cuando lo causa débilmente, el 2 es cuando tiene una causa media, que como que sí, pero como que no, y ya el 3 es cuando verdaderamente pues lo causa. Para explicarles y resumirles esto, pues es en la parte izquierda se colocan los impactos y primero un ejemplo es contaminación del agua. Pues primero con primero, la contaminación del agua causa contaminación del agua, pues no, no causa. Contaminar el agua no va a causar, así que siempre va a ser cero. Cuando es 1 con 1, 0, 2 con 2, 0, 3 con 3, 0. Va a haber una diagonal de ceros obligatoriamente porque pues el mismo no puede causar al mismo. Después ya 1 con 2, ahora sí. La contaminación del agua causa enfermedades parasitarias. Ya podría ser un 3 o un 2 dependiendo pues de la forma en que uno la tome o de la forma en que uno pues mire que afecte más. Pues personalmente la contaminación del agua pues es muy influyente a, a las enfermedades parasitarias, ¿no? Pues en mi parte diría que un 3 porque pues lo causa muy fuertemente, ¿sí? Y así mismo pues vamos viendo con otros, ¿sí? Hasta que se haga una columna hacia la derecha, una columna hacia abajo y otra hacia la derecha. Ya después de esto pues a los de la derecha son los activos y los de abajo son los pasivos. Después de esto se suman, la columna completa se suma 1, 2, 3, 0, 1, se suma y se saca el número. Después de sacar todos los números de la derecha y de abajo, lo que hacemos es graficarlos en donde se va a dividir en 4 partes. Se va a dividir en indiferentes, activos, críticos y pasivos. Ahí vamos a saber cuáles son los que más daño causan al planeta, los que causan más contaminación o los que son mucho más peligrosos para el medio ambiente. Ya después de eso, pues con el más preocupante para el medio ambiente, pues hacemos un árbol de problemas y un árbol de soluciones. En el árbol de soluciones pues ponemos claramente qué podemos hacer para pues mejorar esto, para evitar esto y para dejar de que ese impacto pues se incremente y siga contaminando. En el de problemas pues ponemos causas y efectos para pues saber qué genera esto, cómo se genera y qué genera ese impacto. Pues ya como tal eso es lo que hemos visto. También últimamente pues hemos hecho muchos talleres pues en los cuales prueban nuestro conocimiento, nuestro aprendizaje. Últimamente hicimos un superhéroe, un dibujo en donde
hacíamos el recorrido de un producto que se compra en la tienda, que una botella de plástico, que una bolsa de plástico, que pasa con ella, que cuando la comemos, cuando la botamos, cuando se recicla o cuando se bota por ahí queda y contamina el planeta, bueno, muchas otras cosas. También miramos lo de las 6 R's. Pues la verdad, copiamos mucho de esto, la verdad. Copiamos muchas cosas de las 6 R's, copiamos 20 técnicas didácticas para implementar en clase, para pues mejorar la comprensión de los estudiantes y mejorar pues la comprensión de todo esto, porque pues muchas veces es muy difícil todo esto. Hicimos un mapa conceptual de las campañas ambientales, desventajas, ventajas, las importancias, los aportes que traen para la sociedad, lo bueno de esto, la importancia a nivel cultural, social y pues a nivel de la naturaleza, ¿no? Porque muchas veces solo sacamos provecho para nosotros sin darnos cuenta que estamos dañando el lugar en donde vivimos y en donde pues pasamos la mayor parte de nuestro tiempo y nos vamos a pasar. Se me olvidó contarles que también nos tocó hacer unas 20 preguntas en las cuales teníamos que ir donde una cierta persona, X persona, y preguntarle esas 20 preguntas. Preguntas ambientales, preguntas que tengan que ver con el medio ambiente. Y pues creo que eso ha sido todo lo que hemos visto en este técnico de promotoría de manejo ambiental.